Pues buenos días a todos. Voy a comenzar para ser puntual, más que es un sábado y es sábado de Navidad y sé que muchos deben tener agenda. Pues en la mañana de hoy, hace varios meses atrás, yo creo que fue para finales de septiembre, compartí la promoción de que iba a tener un webinar. Hacía meses que ya no lo hacía, pues estoy trabajando full time nuevamente en una universidad e investigando. Así que en la mañana de hoy estoy con ustedes. Gracias por estar aquí. A todos los que están, ahorita al finalizar voy a tomar los nombres porque empecé los certificados, pero después dije, vamos a detenernos, que no vaya a ser más certificados de la cuenta y pues las personas no asistan. Así es que muy buenos días a todos, encantada de conocerlos personalmente. Sé que muchos me siguen por mi página de profesora, de doctora o académica en Facebook. Otros pues me siguen en mi página personal también de Facebook. El nombre de la actividad de la mañana de hoy se llama, pues es un webinar informativo, introductorio sobre uno de los temas que, a pesar de que existe hace tiempo lo que es la auditoría, esta ha venido dividiéndose en diferentes ramas y entre ellas una de las ramas es la auditoría forense. Normalmente, como hay personas que no me conocen, pues siempre me gusta darle una introducción de quién soy y por qué estoy aquí. Yo en la actualidad pues poseo un bachillerato en administración de empresas de la Universidad UPR Recinto de Calle, graduada en el 90, entré en el 88, me gradué en el 92 con una especialidad en contabilidad. De ahí procedo inmediatamente a seguir mi maestría porque mi meta ya en mis años de estudiante de bachillerato era dar clases. Durante mis años de bachillerato fui tutora y algunos profesores, al estar parados al frente dando sus clases, pude entonces observar que yo podía hacer lo que ellos hacían y hacerlo mejor. Así es que por eso me reté a mí misma y hoy por hoy pues en aquel momento, cuando salgo en el 92, comencé mi maestría terminándola en el 94 en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el recinto metropolitano. También con una especialidad en contabilidad, porque lo que quería, y de acuerdo a mis consejeros en mi bachillerato, lo que quería era dar clases. Así es que hice la maestría en lo mismo que estudié en mi bachillerato. De igual forma, siempre le digo eso a mis estudiantes, a menos que tú no quieras dar clase, no hagas la maestría en lo mismo que estudiaste tu bachillerato. Actualmente soy doctora en administración de empresas, graduada en Kaiser University en Florida, USA. Tengo experiencia como auditora porque en mis primeros años profesionales fui auditora a la oficina del Contralor en Puerto Rico a mucha honra. Allí fue donde me formé y la que soy hoy por hoy se los debo a ellos. Poseo una experiencia como docente universitaria desde el 1995 dando clases en diferentes universidades. Comencé dando clases en Columbia College, en Caguas, lo que era antes un centro comunitario de educación eh, a nivel de universidad y hoy por hoy pues ya se convirtió en una universidad. De ahí he pasado por muchas universidades dentro de Puerto Rico y en la actualidad soy catedrática auxiliar en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. También en la actualidad estoy investigando del área forense, de auditoría forense. Estoy realizando una investigación con otro colega llamado el doctor Ismael Vélez. Y también estoy escribiendo dos libros que salen ahora en enero. Uno de controles internos, titulado El ABC de los controles internos, y otro libro titulado Contabilidad interna versus contabilidad externa. Así que para que conozcan un poquito más de mí, aparte de que sé que muchos de ustedes me siguen por mi página de académica. ¿De qué les voy a hablar en la mañana de hoy? He tratado de hacer un compendio porque el tema es un tema bastante árido. Actualmente en América Latina y en España sigo muchas academias y centros académicos en esas áreas y la auditoría forense se ha convertido ya en una disciplina en donde hay bachilleratos y grados académicos a nivel de maestría en esos países. Así que he tratado de compendiar de manera tal de que pueda, pues, en el ratito que voy a estar con ustedes, hablarles sobre este tema. Es un tema innovador
en el aspecto de que está tomando mucho auge, pues como le digo, ahora mismo el colega que les mencioné, el doctor Vélez y esta servidora, la investigación que estamos trabajando es en vías a poder preparar un grado académico en la universidad donde trabajamos dentro de esta área. Así que los objetivos para la mañana de hoy son explicar el concepto y propósito de la auditoría forense, identificar las competencias claves de un auditor forense y voy a terminar con la relación de esta disciplina con el triángulo del fraude. Porque si no hablamos de fraude en la mañana de hoy, pues no hemos hablado en sí para qué es y para qué existe la auditoría forense. En cualquier momento me puede interrumpir, me puede escribir por el chat porque tengo doble pantalla y pues veo en la otra pantalla el chat o puede dejar las preguntas para el final, como ustedes más cómodos se sientan. Eh, ¿Qué es la auditoría forense? ¿Cómo se define el concepto y cuál es el propósito de la misma? ¿Y por qué existe? Si anteriormente hablábamos de una auditoría interna y una auditoría externa. No quiero entrar al objetivo uno sin mencionarle qué es una auditoría. Una auditoría como tal es la revisión de aspectos que ya han sucedido, pero ella se divide o se dividía en auditoría interna y auditoría externa. Auditoría interna es aquella que realiza alguien dentro de la empresa, pero actuando en forma independiente. Se dice que el auditor interno no se debe de ver ni tan siquiera a aquel que le paga el sueldo, porque si aquel que me paga el sueldo yo descubro que está mal, yo tengo que tomar las herramientas y tomar la acción para también decir que él se está portando mal o comportando en forma negativa dentro de su organización. Y eso es lo que hace un auditor interno. El auditor externo es aquel que viene de afuera de la empresa para realizar una investigación periódica y continua de algo que ya ha pasado. Normalmente la auditoría va en busca de lo que ya ocurrió para ver si eso que ocurrió se ha hecho correctamente y si han cumplido con las normas, ya sean las normas de la empresa, las normas del gobierno, las normas del Estado que rigen a cada organización. De ahí es que parte, haciendo un compendio de lo que es la auditoría interna y externa, surge lo que llamamos hoy por hoy la auditoría forense. La auditoría forense es una rama especializada dentro de la auditoría, la cual se concentra en la investigación de actividades financieras y de contabilidad con unos propósitos. Y esos propósitos no son otros que identificar fraudes, irregularidades y actividades ilícitas que estén ocurriendo en cualquier organización, porque esto aplica a organizaciones con lucro, sin lucro, organizaciones del gobierno, organizaciones del primer, segundo y tercer sector. Recordando que el primer sector es el gobierno, el segundo sector son las entidades con lucro y el tercer sector son las entidades sin fines de lucro. La auditoría forense trata de combinar los principios de la auditoría con técnicas de investigaciones, con el propósito de reunir la evidencia que pueda ser utilizada en procesos legales y judiciales. Es que no has ido al baño, ve al baño. Aquellos que no han tomado quizá un curso o un taller o Pero algo no te ir al baño. en auditoría, la Pero está auditoría en la requiere cama. que las personas que la realicen recopilen evidencia, porque de ahí es que yo parto a investigar si lo que está pasando en una forma correcta o una forma incorrecta. ¿Cuáles son las principales características de esta profesión? Esta profesión trabaja con objetivos específicos, se especifica o se especializa en recopilar la evidencia, se establece a base de un análisis detallado y es una disciplina interdisciplinaria. ¿Con qué trabaja la auditoría forense? La auditoría forense trabaja con objetivos específicos. Ella identifica y documenta irregularidades financieras, fraude, malversación de fondos, corrupción, lavado de dinero y otros delitos económicos. Si observa aquí, un auditor forense va a estar investigando qué está ocurriendo o qué ocurrió a esa empresa, buscando identificar si esa empresa tiene
algo fraudulento en sus estados financieros, si ha usado sus fondos de una manera incorrecta, si ha llevado esa empresa o alguien ha llevado a la empresa a realizar corrupción, cómo yo uso ese dinero en forma incorrecta y ahí es que entra el lavado de dinero y otros delitos económicos. Como segunda característica, esta se enfatiza en la evidencia, como ahorita bien te mencioné. Recopila, analiza y documenta evidencia de contabilidad, aspectos financieros y otra data que pueda ser admisible en un tribunal. Ahí es que está la diferencia de lo que es la auditoría interna, externa y la forense. El que mi proceso yo lo puedo llevar hasta un tribunal, siempre tomando como base que la evidencia debe ser suficiente y competente. Si alguno de ustedes ya se graduó de contabilidad o está trabajando en áreas de auditoría de contabilidad o va en esas vías, en esa área, es importante recordar que siempre la evidencia debe ser suficiente y competente. Entre más evidencia yo tenga, más puedo sostener lo que he investigado y lo que quiero presentar ante un tribunal. Como tercer objetivo o característica, se establece a base de un análisis detallado. La auditoría forense examina registros de contabilidad desde las cuentas, o mejor dicho, desde los recibos, desde que se dio el proceso. Por ejemplo, una orden de compra. Para yo realizar en una empresa una orden de compra, tuvo que haber existido un pedido. Ese pedido me llevó a hacer quizás una subasta, me llevó a buscar un suplidor y yo hacer una orden. Pues el auditor forense va a comenzar ese proceso desde que comenzó esa necesidad que tenía la empresa para comprar ese activo, esos suministros o cualquier otro aspecto que se necesite pagar o comprar en la empresa. Así que voy a empezar desde las cuentas, las transacciones, los reportes financieros. Voy a investigar data cuantitativa y cualitativa, tales como contratos y cualquier documento que sea relevante para poder detectar anomalías y patrones sospechosos. Como cuarta característica que te mencioné, es una disciplina que depende de otras disciplinas. Por eso se le llama que es una disciplina interdisciplinaria. La auditoría forense busca involucrar conocimiento del área de contabilidad, del área de auditoría, del área del derecho, la criminología y tecnologías de la información, entre otras. Es ahí que se convierte en una profesión holística, porque estoy dependiendo de lo que sé y de las características que tengo como auditor, pero dependiendo de otros profesionales para poder ejercer esa investigación que quiero hacer dentro de la empresa. ¿Cuáles son las fases principales de una auditoría forense? Las fases son cuatro. Hay una quinta fase porque a veces se necesita llegar hasta ella, pero no necesariamente todas las investigaciones forenses o todos los trabajos forenses dentro del área de auditoría llegan a esa quinta fase. La primera fase es planificar, la segunda es recolectar la evidencia, la tercera es hacer el análisis de esa recopilación de evidencia que se ha hecho, presentar un reporte que tengo que entregar a la persona que me ha contratado y como quinta fase, si tengo la necesidad, dar testimonio como experto. En esa primera fase es igual o parecida a la planificación que se hace o se trabaja en auditoría interna o auditoría externa. Así es que en las tres auditorías yo trabajo con planificación. La planificación es el definir los objetivos de la investigación, comprender el contexto del caso o la situación que se desea investigar y establecer un alcance. Esa planificación debe ser detallada, debe ser una planificación en donde se lleve a cabo una agenda con tiempo, con las tareas y los deberes que se van a realizar para tú ir en busca de aquello que quieres detectar dentro de la organización que te ha contratado. En la fase 2 se procede a ir a esa empresa o a esa organización para recopilar evidencia. En la recolección de evidencia se examinan los registros de contabilidad, se procede a hacer la entrevista, se procede a hacer el envío de comunicaciones, el pedir documentos,
En ese envío de comunicación, la comunicación se puede hacer en forma directa, presencial, por medio de correo electrónico, por medio de llamada, y se procede a revisar documentos financieros y no financieros, buscando lo que se está investigando. Como auditor forense, tienes el derecho de pedir evidencia original y esa evidencia original, si requiere de tu parte, poder pues sacarle fotocopia y mantenerla como tu legajo de trabajo por si tienes que ir a corte a exponer lo que has investigado. En la fase 3 se analiza esa información. Se hace una evaluación exhaustiva, detallada y sobre todo clara de la evidencia que se ha recopilado, buscando identificar irregularidades, patrones sospechosos o actividades en donde se envuelva el fraude. Más adelante te voy a detallar o definir lo que es el fraude. En la fase 4, perdone, que es la fase que debe completarse, en esa fase se completa la investigación, se levanta un reporte. En este paso se presenta un informe detallado con hallazgos y conclusiones que pueden ser usadas en procedimientos legales si se amerita la situación que se está investigando. Es ahí cuando se entra a la fase 5 o quinta, donde te mencioné ahorita que no necesariamente todos los procesos de auditoría forense llegan a él, pero muchas veces sí. En esa fase quinta, el auditor se va a presentar a las cortes como perito. El auditor se va a convertir en experto. Es usado en algunos casos en donde el auditor forense actúa como testigo experto en un tribunal. Esas son las fases que se levantan o se siguen para que un proceso de auditoría forense sea un proceso detallado y sobre todo que ese proceso te lleve al éxito de lo que tú estás buscando, al éxito de investigar dentro de una organización lo que tú, para lo que te han contratado. De manera tal que tú, por medio de la recopilación, tú planificaste, recopilaste evidencia, la analizaste, levantas unos hallazgos. Y no tan solo en ese reporte se levantan hallazgos, también en ese reporte podemos hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque al futuro tú puedes actuar como consultor en esa empresa. La empresa te contrató para una investigación forense, pero esas recomendaciones quizás lleven a esa gerencia a decir, ah, pues yo lo quiero usted, que usted venga mensualmente o cada 3 meses o cada 2 veces al año para que usted revise si la empresa está haciendo las cosas bien, porque el auditor forense no solamente levanta reportes, no solamente investiga, sino también trabaja como prevención y detección para que entonces la empresa no caiga, no vaya a cometer fraude. Porque no solamente es buscar si se cometió el fraude, sino también buscar la forma de cómo detener a mis empleados para que ellos no los cometan. El objetivo 2 de mi presentación es identificar las competencias claves que debe tener un auditor forense. El auditor forense debe poseer un conjunto integral de competencias, en donde esas competencias no solo son técnicas, sino que debe tener competencias analíticas, personales y estratégicas. Porque con todas esas competencias juntas, por eso le llamamos que es una profesión holística, ese profesional va a tener las herramientas para poder investigar, identificar y documentar cualquier irregularidad financiera o ilícita que esté pasando en esa organización. Algo que no les mencioné cuando en mis estudios doctorales, ya nosotros no decimos negocios o empresas, hablamos de organizaciones. ¿Por qué? Porque como te mencioné ahorita, cuando se habla de organizaciones, yo estoy recogiendo primer, segundo y tercer sector. Las de gobierno, las con lucro y las sin lucro. Por eso me escuchará siempre hablar de organizaciones. Vamos a ver las competencias. ¿Cuáles son las competencias técnicas que un auditor forense debe cultivar y debe poseer y debe tener? Dentro de las técnicas, por medio de su bachillerato o por medio de sus experiencias en trabajo, usted va a buscar dominar
en forma avanzada unos principios y unas normas. Dentro de esos principios y esas normas, dependiendo dónde se trabaje, si trabajo en Estados Unidos o en Puerto Rico, yo debo conocer a cabalidad los principios generalmente aceptados de contabilidad. Pero si yo voy a investigar una empresa que es una empresa internacional, yo debo conocer las normas internacionales de contabilidad, que son los IFRS. También debo tener conocimiento de auditoría interna y externa, con énfasis en procesos financieros. Conocer leyes y regulaciones tanto locales e internacionales que me lleven a poder detectar si la empresa, el negocio, ya sea del gobierno o con lucro o sin lucro, ha cometido delitos financieros, tales como fraude, corrupción, lavado de dinero o delitos cibernéticos, entre otros. Y le traigo un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a auditar y mi empresa es una empresa internacional, yo debo conocer que esa empresa tiene que cumplir con SOX, el Sarbanes-Oxley. Esa empresa tiene que tener un comité de auditoría. Esa empresa, si es una empresa que postea en la bolsa de valores porque vende acciones o bonos, esa empresa tiene que tener reportes e informes de controles internos. Si no cumple con eso, pues lamentablemente ya es una observación que yo como auditor forense voy a realizar. No quiere decir que el que yo no cumpla con SOX, ya yo estoy entrando en fraude, pero el no cumplir con unas normas y unas regulaciones puede llevar a esa empresa a caer en actos irregulares y delitos que me lleven de eso que no tengo en la empresa o de esas leyes que no cumplo, me lleven entonces a caer en soborno, fraude, cualquier otro acto ilegal. Ya el mero hecho de no cumplir con leyes, ya yo estoy cayendo en un acto ilegal, porque un acto ilegal es cuando una empresa no cumple con una ley. Como cuarta competencia técnica, conocer procesos judiciales y aspectos de pruebas admisibles en tribunales. Tener la capacidad para analizar estados financieros, transacciones, cuentas y documentos de contabilidad, buscando algunos patrones o anomalías que uno piensa que me llevan a sospechar de que algo extraño o fuera de lo normal está ocurriendo en esa empresa. Posee las habilidades para investigar delitos cibernéticos y recuperación de información digital. Como séptimo, conocimiento para el uso de metodologías y herramientas especializadas para poder identificar fraudes, tales como analizar datos y revisar registros cruzados, lo que ahorita le mencionaba. Cuando hablamos de revisión cruzada, yo voy desde la petición, la orden, el registro en los libros de contabilidad, cómo ese registro en los libros de contabilidad se llevan a los estados financieros y cómo esos estados financieros yo se los puedo presentar a los dueños o a la junta de directores o a los accionistas. Así es que cuando yo hablo de revisión cruzada pues mira, otro ejemplo, yo fui a la empresa a investigar la compra de equipo. Pues yo fui y vi visualmente el equipo. Pues búscame desde cuándo comenzó esa petición de ese equipo, quién lo necesitaba, el registro, quién firmó, y ahí voy revisando o haciendo una relación cruzada. Como octavo, conocimiento en el uso de herramientas digitales para realizar análisis financiero. Esas son las técnicas o las capacidades técnicas o habilidades o competencias técnicas que debe tener un auditor forense. ¿Cuáles son las competencias analíticas? ¿Qué medios debo de conocer o qué medios debo de tener para yo poder analizar esa información que yo recopilé en mi evidencia? Yo me convierto en un auditor forense con características analíticas cuando tengo la capacidad para evaluar grandes volúmenes de data financiera y transacciones, usando razones financieras, análisis verticales, horizontales, para identificar patrones o discrepancias que puedan indicar regularidades. Cuando tengo la capacidad para solucionar problemas complejos, buscando desarrollar hipótesis de investigación y poder validar o refutar sospechas. Para estas competencias analíticas, te traje dos ejemplos. El primer ejemplo, sospechamos que hay anomalías en transacciones en un banco.
Un banco detecta que ciertos empleados han procesado transferencias sospechosas entre cuentas de clientes y se contrata un auditor forense para analizar dichos datos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo aplicamos esos análisis? Pues mira, yo puedo aplicar un análisis vertical. Un análisis vertical, el nombre lo dice, el vertical es que va a ir hacia abajo. Yo voy a coger el income statement, el balance sheet, el retained earnings y yo voy a ver esa data hacia abajo. Normalmente lo que se hace es convertir esos números en porcientos y observar los porcientos mayores o menores. Yo hago una relación de las cuentas entre el total de las cuentas para identificar cuentas con volúmenes inusuales de transferencia. Por lo general, la recomendación es hacer un análisis vertical de 2 años consecutivos para ver los cambios. También puedo realizar un análisis vertical. Un análisis vertical es del mismo tema. Yo cogí el sales revenue o las ventas que tiene esa empresa y las vi y los observé por cierto tiempo. Puede ser un análisis vertical por meses, puede ser un análisis vertical de varios años para comparar las transacciones del periodo actual con los del periodo anterior, detectando un aumento significativo en transferencias de ciertas cuentas específicas. Como resultado, ¿qué pasa cuando yo aplico análisis vertical o análisis horizontal? Yo puedo identificar un grupo de cuentas, si ese grupo de cuentas se han recibido de fondos de manera reiterada y los han transferido rápidamente a cuentas en el extranjero. Se concluye que existe un posible caso de lavado de dinero y proporcionar evidencia a los departamentos legales. Vuelvo y repito, el análisis vertical, horizontal y las razones financieras, que aunque no las mencioné aquí, son los tres análisis, valga la redundancia, que se le aplican a las cuentas. Estos tres análisis son los análisis más usados para auditores internos, externos y auditores forenses. Otro ejemplo que te traigo por aquí es cómo aplicar la hipótesis. Hipótesis sobre un fraude en el departamento de compra. El auditor plantea una hipótesis inicial. Tú como auditor tienes que decir qué pasó aquí o qué sucede aquí. Por ejemplo, el proveedor X está pagando soborno al gerente para recibir contratos a precios inflados. Para validar esta hipótesis, tú como auditor interno, me ha dado con el interno auditor forense, debes analizar los contratos del proveedor en comparación con otros en el mercado. Como auditor interno, debes revisar correos, transacciones bancarias del gerente, buscando una conexión del gerente con ese proveedor que tú crees que entre ellos hay una relación de soborno. Yo te doy a ti mi contrato para que después de lo que yo te pago, tú me devuelvas a mi dinero. Y ahí es que entra el soborno. También puedo realizar entrevistas a otros empleados buscando corroborar posibles conductas sospechosas. Recuerda que cuando una empresa los empleados entre ellos saben que algo está pasando o que algo pasa, siempre va a haber alguien que hable. Siempre va a haber alguien que aunque diga, no, yo no me voy a meter en ese asunto, pero siempre vas a encontrar quizás esa persona que muestra ser honesta. Por eso nunca te limites a entrevistar uno o dos. En la auditoría externa, casi siempre se trabaja con muestra. En este tipo de auditoría, si tienes el tiempo y te han pagado para hacer el proceso, identifica en esa planificación. Si yo voy a entrevistar, mira, voy a entrevistar el 100%. Pues cuando identificas planificación, en esa planificación, algo que se me olvidó mencionarte es que también va el detalle de lo que tú vas a cobrar. Tú empiezas cobrando X cantidad o cobrando por hora, pero en esa planificación tú puedes dejar establecido, mira, si yo necesito entrevistar al 100% de las personas, me voy a tardar más horas, por lo tanto, eso equivale a que me vas a tener que pagar más, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este tipo de auditoría, aunque existe el muestreo, casi siempre vamos detrás del 100% de las personas. Si yo tengo a 5 empleados que quiero investigar, y ese es el total de los empleados, pues mira, investiga los 5, porque uno de ellos, si sabe que algo está mal, siempre la honestidad va a ir por encima.
Y esa honestidad es la que te va a llevar a ti como auditor forense a identificar o a descubrir lo que está pasando. Como resultado, pues se puede encontrar una transferencia directa del proveedor X a la cuenta bancaria del personal, del gerente, a la cuenta personal del gerente. También se puede descubrir si los precios de ese proveedor han sido inflados y qué cantidad o qué por ciento lo has inflado. De esa forma, pues tú validas, lo que vas buscando es esa hipótesis que tú estableciste, tú la quieres validar como si fuera una hipótesis científica. Yo digo, mira, mi hipótesis es que yo entiendo que fulano está siendo sobornado y fulano le está pagando tanto dinero a esa otra persona. Pues tú vas en busca de identificar si esa hipótesis es falsa o es cierta. Lo que llamábamos en las clases que cogiste, si alguno de ustedes ya tomó, se graduó, o otros, tengo por ahí a dos de mis estudiantes, en esas clases de estadística, cuando las tomamos y decimos, ¿para qué la estamos tomando? Pues mira, la estás tomando para esto, para tú decir, mira, esa hipótesis es nula o esa hipótesis la confirmo o no la confirmo. ¿Cuáles son las competencias personales? Las competencias personales es aquello que tú vas cultivando desde que naciste hasta donde estás ahora. Tú las vas cultivando con tu proceso de vida, con tu proceso académico, con tu proceso profesional. El auditor forense tiene que tener una ética profesional. Debe tener integridad, confidencialidad y objetividad en el manejo de la información, porque la información, siempre que entras en una auditoría forense, la información va a ser sensible, sensitiva, va a ser una información de tú con quien te contrató y vas a trabajar con casos complejos. Debes tener la habilidad para redactar informes claros, concisos y detallados para audiencias técnicas y no técnicas, informes que pueden ir al tribunal, informes que los va a ver otras personas, informes que los pueden ver jurados. Debes tener la habilidad para presentar hallazgos y actuar como testigo experto en procesos legales. El auditor forense debe tener la capacidad para mantener la imparcialidad en situaciones de presión, controversia o litigio. Debes tener capacidad para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque vas a trabajar, como te mencioné ahorita, con otros profesionales. Esos otros profesionales pueden ser abogados, expertos en tecnología informativa, auditores externos, internos y cualquier otro profesional. Por ejemplo, si tú vas a hacer una investigación en una farmacéutica y tú vas a investigar el proceso de un medicamento, necesitas buscar quizás un químico, alguien que haya trabajado en ciencia, porque pues tú sabes del área de auditoría o del área de contabilidad, pero tú no sabes del área de biología, de la mezcla de que yo necesité, que se necesitaba mezclar para hacer X o Y medicamento. Así que vas a necesitar de la ayuda de otros profesionales. ¿Cuáles son las competencias estratégicas? Las competencias estratégicas, eh, el auditor forense debe poseer una capacidad para poder estructurar investigaciones forenses complejas y priorizar las actividades de acuerdo con los objetivos del caso por medio de una planificación y organización adecuada. Tiene que tener una visión sistemática, ver un todo. Tienes que tener conocimiento de los controles internos, los procesos operativos, los riesgos financieros y cómo los mismos actúan en una entidad. Debes conocer los que son los controles internos. Debes conocer cuáles son las políticas y normas de esa organización que estás investigando. Y si esa organización tiene controles internos. Esa parte debe ser estructurada en la planificación del área o de la investigación que vas a realizar. El auditor interno tiene que tener visión de adaptación al cambio, flexibilidad para responder a cambios en regulaciones, nuevas formas de fraude y avances tecnológicos. En resumen, como puedes observar, estas competencias, tanto las analíticas, las técnicas, las personales y estratégicas, se van a unir. Y en resumen, un auditor forense debe combinarlas todas para llevar a cabo investigaciones complejas y proporcionar resultados confiables en contextos o aspectos legales, organizacionales y empresariales.
Por último, quiero cerrar mi presentación con el objetivo 3. En el objetivo 3, ¿qué relación tiene la auditoría forense con el triángulo del fraude? La auditoría forense como profesión nace buscando las formas y maneras de detectar fraude y cómo prevenir el mismo dentro de las organizaciones. Por eso es que hablamos del triángulo de fraude. ¿Qué es fraude? No te puedo hablar del triángulo del fraude sin definirte lo que es fraude. El fraude es un acto deliberado de engaño que se comete con la intención de obtener un beneficio injusto o ilegal, causando perjuicio a otra persona, organización o al sistema como tal. En términos generales, el fraude implica el uso de medios deshonestos para engañar, manipular o falsear información con el fin de obtener dinero, bienes, servicios o ventajas indebidas. Existen diferentes tipos de fraude, existen diferentes formas de detectarlo y manejarlo, pero eso te lo puedo enseñar en otro momento, en otras de mis webinars o actividades que estoy montando para el año 2025. El fraude es uno de los daños mayores que existe hoy en día dentro de las organizaciones. Y hace muchos años atrás, un investigador creó lo que llamamos el triángulo del fraude. La auditoría forense y el triángulo del fraude están estrechamente relacionados porque el modelo del triángulo del fraude, que fue desarrollado por Donald Crazy, proporciona un marco conceptual que ayuda a los auditores forenses a entender las causas detrás de los actos fraudulentos y a diseñar estrategias para detectar e investigar dichas actividades. Este modelo identifica tres elementos principales que deben estar presentes para que ocurra un fraude: presión, oportunidad y racionalización. Hay personas que dicen por ahí cuando ven en las noticias, ya sea en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, en un periódico, fulano de tal robó tanto, fulano de tal hizo fraude en tal alcaldía, en tal organización, en tal empresa. Y la gente cuando ve ese comunicado, esa noticia, dice, qué tonto y qué bruto es dicha persona. Al contrario, la persona que comete fraude es una persona inteligente. Y la persona sabe que en algún momento lo van a coger, pero puede darse el caso que nunca lo cojan. El triángulo del fraude parte de tres áreas: oportunidad, motivación y racionalización. Ese yo razonar, yo ver esa oportunidad, yo ver esa necesidad y esa oportunidad me motivó a cometer ese fraude. Ese es el triángulo. Ese triángulo ha sido cambiado en el sentido de que las palabras o esas tres áreas las cambian o sea, no necesariamente a veces lo encontramos de diferentes maneras o formas, pero sigue siendo el mismo triángulo. Por ejemplo, ¿tú qué te motiva? Pues mira, te motiva el buscar dinero. Por eso algunas veces en la punta encontramos dinero, incentivos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Pues mira, esos tres elementos, primero que nada está la presión o motivación. Yo tengo una motivación, yo tengo una presión, pues eso me llevó a cometer ese fraude. Se refiere a la necesidad o incentivo que impulsa a una persona a cometer fraude. Puede incluir presiones o problemas financieros, presiones laborales, ambición desmedida o la necesidad de mantener un cierto estilo de vida. Rol de la auditoría forense. ¿Qué hace la auditoría forense para detectar esa presión o esa motivación o eso que te llevó a cometer el fraude? Pues mira, identifica señales de la presión en los empleados, si esos empleados tienen deudas significativas, si esos empleados tú le ves cambios repentinos en el comportamiento o resultados de aspectos financieros inconsistentes. Buscamos revisar patrones de comportamiento en relación con metas de desempeño y bonificación vinculadas a los resultados financieros. Eh, Ahorita pues te menciono un ejemplo vivido en mis años de auditora. Oportunidad.
Yo vi que hay una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Pues mira, de robarle a la empresa, una oportunidad de poder pagar una deuda que tengo, pero no tengo de dónde sacar el dinero. Así es que pues lo cojo de la empresa o la organización. Es la circunstancia que permite que el fraude ocurra generalmente debido a debilidades en los controles internos. Si todas las empresas tuviesen controles internos buenos, eficientes y efectivos, no pasaba el fraude. Falta de supervisión o sistemas financieros vulnerables. ¿Qué rol tengo como auditor forense? Pues mira, evaluar la efectividad de los controles internos, porque vuelvo y te digo, si tengo controles internos eficientes al 100%, no va a haber fraude en las empresas. Si mis controles internos no son eficientes, pues van a haber brechas en las empresas para que los empleados o los que van a esa empresa puedan cometer fraude. Revisar procesos y sistemas operativos en busca de áreas donde la falta de segregación de funciones o el acceso no controlado a recursos financieros puedan ser explotados. Proponer mejoras a los controles internos buscando mitigar riesgos. Si la empresa tiene riesgos, es una empresa donde va a haber un posible fraude. Y la racionalización, que siempre se me hace difícil decirla o mencionarla, es la justificación que una persona utiliza para convencerse de que el acto fraudulento es aceptable, como creer que la empresa no lo va a notar. Ah, yo me llevo esto y nadie lo va a notar. Me lo merezco. O es solo un préstamo. Más adelante lo voy a pagar. Eso es lo que dicen muchos, pero no lo hacen. Rol de la auditoría forense. Pues mira, cuando yo identifico patrones de justificación observados en entrevistas, comunicaciones internas o declaraciones que me llevan a pensar que esa persona es sospechosa, debo evaluar la cultura organizacional, ya que una cultura permisiva o con estándares éticos bajos puede fomentar a que esa persona diga, pues yo voy a cometer ese fraude. Como ves o te menciono, el triángulo me lleva siempre a pensar, tengo una oportunidad, algo me motiva, si yo cometo ese fraude, ¿qué me voy a ganar? Te voy a mencionar un ejemplo vivido. Yo fui auditora de la Oficina del Contralor, ahí fue mi primer trabajo profesional, recién graduada de maestría. Una de las de las auditorías que tuve fueron varias auditorías en colecturías. En las colecturías, cuando tú te encuentras, todavía las pocas que quedan o algunas de las que quedan, tú te encuentras unos cajeros al frente, algunos están dedicados a pagar los billetes de lotería, otros están dedicados a venderte los malvetes, a venderte cualquier permiso que tú necesites. Ya ni me acuerdo, yo creo que era el 448, 408, como se llamaban antes esos documentos. Eh, en esta colecturía, nosotros cuando las auditorías comienzan, en las colecturías, tú llegabas y tú enviabas una carta. Tú decías, pues, por poner un ejemplo, y no es la de Calle, porque yo soy de Calle y no puedo, nunca pude auditar la colecturía de Calle, pero por ejemplo, si yo fuese a auditar la colecturía en aquellos entonces, si yo iba a auditar la colecturía de Calley, me asignaban la auditoría de la colecturía de Calley y me decían, pues la auditoría debe empezar para noviembre. Pues yo enviaba una carta a la colecturía y decía, nosotros hemos comenzado el proceso de auditarlos a usted. Este proceso comenzó hoy, 10 de noviembre. Pues ya ellos sabían que en algún momento, a partir del 10 de noviembre, tú ibas a llegar a esa colecturía. El día que se llegaba a esa colecturía, se ponía un mensaje fuera de la colecturía, decían auditores en proceso, auditores en trabajo. Cuando llegabas a esa colecturía, tú tenías que hacer un arqueo de caja. Un arqueo de caja es parar los procesos y hasta que no se coteje el dinero que se tiene para comenzar ese día, y ese dinero viene del día anterior. En el día anterior, los recaudadores le entregaban al colector un informe donde ese informe detalla lo que se había dejado de dinero en esta colecturía cuando llegamos. Decía que tal cajero, tal recaudador te había entregado tanto. Cuando contamos, nos empezamos a mirar y decían, esto no está, es como decir, hay $10,000. Pues tú empiezas a contar, vuelves y cuentas y los 10,000 no cuadraban, no llegaban ni a la mitad. La cuestión es que ahí separan las funciones.
Cuando se le pregunta al colector, el colector dice, sí, yo sé que falta dinero, ese empleado tiene unas necesidades y él coge el dinero de ahí. Pues él vio la oportunidad de que cojo el dinero, en algún momento lo repongo porque aquí no va a pasar nada. Cuando yo lo reponga, pues nada. Pero lamentablemente, en ese momento, él tomó el dinero y al otro día llegaron los auditores de la oficina del Contralor y detectamos ese fraude. Es un fraude. Pequeño o grande, siempre es un fraude. Así es que la persona tenía una necesidad. ¿Qué necesidad? Poder cubrir sus necesidades de droga. Esa era, y la oportunidad era, pues me los robo de la caja y en algún momento los repongo. Lo que nunca se dio cuenta el señor, o quizás el colector lo sabía que había empezado la auditoría, pero no se los dijo a sus empleados. Así es que se dio el triángulo. Al fin y al cabo, la persona pues se levanta una querella, se levanta un hallazgo, la persona se le quita el dinero de su sueldo y nada, siguió trabajando en el gobierno, pero trabajaba por amor al arte porque casi todo su sueldo lo dejaba o lo tenía que pagar al gobierno. No se lleva preso porque pues se levantó ese acuerdo de que iba a pagar, pero en otras circunstancias quizá hubiera ido preso. ¿Cómo aplicas el triángulo de fraude en una auditoría forense? Pues mira, se aplica porque para que ese triángulo no se dé, lo que buscamos es que no se dé. No se da si tú pues como auditor forense haces una prevención, detectas o estableces una investigación. El uso del triángulo de fraude ayuda a las organizaciones a fortalecer los controles internos, como ahorita te mencioné. A medida que tengo unos buenos controles internos, yo reduzco oportunidades y a proveer una cultura ética. A medida de que tengo un buen código de ética en mi empresa, minimizo la razón de esa persona que va a cometer ese fraude o que quiere cometerlo. Detección. Los auditores forenses utilizan o deben utilizar este modelo para buscar señales de alerta en los tres elementos. Por ejemplo, analizando la data financiera en busca de irregularidades, limitando oportunidades, observar cambios significativos en el estilo de los empleados. Eso pues ejerce presión en ellos. Identificar mensajes o patrones culturales que puedan sugerir racionalización por medio de los empleados. Y por último, investigación. Los auditores forenses, por medio de las investigaciones, usan el triángulo para recopilar evidencia relevante, ayudándoles a buscar conexiones entre las motivaciones, las oportunidades y las justificaciones de posibles perpetradores. Ese concepto de perpetradores es el concepto más usado en los libros de contabilidad o auditoría forense. Perpetrador es la persona que ha cometido ese acto que ha llevado a los auditores forenses a investigar el mismo, establecer una conexión de lo que está sucediendo desde el aspecto financiero y no financiero, levantar un reporte en donde presentarán los hallazgos a seguir por la empresa. Y si los casos son extremadamente grandes que se convierten en casos criminales, estos casos van a ir a corte. Aquí pues te traigo un ejemplo práctico en una auditoría forense que investiga un fraude de malversación de fondos. La presión. Se descubre que el empleado responsable tenía deudas personales significativas. La oportunidad. Se detecta que el empleado tenía acceso exclusivo y sin supervisión a cuentas bancarias clave. La razón. En entrevistas, el empleado sospechoso admite haber pensado que el dinero sería temporariamente tomado y que la empresa no lo notaría. Eh, Él siente presión, siente necesidad, ve la oportunidad de robar o malversar esos fondos. ¿Por qué? Porque solamente es la persona que tiene el acceso y no lo supervisan. Al no supervisarlo ya no hay controles internos. La supervisión es parte de los controles internos. Y el empleado dice, yo me robo el dinero, lo uso para mi uso personal, valga la redundancia, pero lo cogí prestadito. En algún momento lo voy a devolver y nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué nadie se va a dar cuenta? Porque nadie lo supervisa. Ahí es que están los controles internos. El triángulo del fraude.
Es una herramienta fundamental en la auditoría forense, ya que permite entender las causas subyacentes del fraude y guiar tanto la presión como la investigación hacia realizar un trabajo eficiente y poder detectar quién, cómo y cuándo se realizó ese fraude y poder prevenirlo hacia el futuro. Como conclusión, la auditoría forense es una disciplina clave en la lucha contra el fraude, los delitos financieros y las irregularidades corporativas. Su propósito principal es identificar, investigar y documentar irregularidades financieras mediante el uso de técnicas contables, legales y tecnológicas, proporcionando evidencia sólida que pueda ser utilizada en procedimientos legales. El éxito de esta auditoría radica en las competencias que tenga el auditor forense, quien debe poseer habilidades técnicas, analíticas y éticas para evaluar grandes volúmenes de datos, desarrollar hipótesis de investigación y resolver problemas complejos. Además, herramientas como es el triángulo del fraude son esenciales para comprender las causas del fraude y guiar la investigación. Este tema es un tema amplio, es un tema que ha llegado para quedarse, es un tema que va a seguir creciendo. Existen muchos libros, hay libros que aunque son viejitos, como digo yo, del 2010, 2011, 2009, cuando comenzó o tomó auge y se dividió lo que era la auditoría interna y externa con la auditoría forense. Hay libros actuales demasiado bueno. Yo pues cuando comparta los diplomas con ustedes voy a compartir esta referencia. Normalmente la presentación no la comparto, ¿verdad? Porque es pues creación de esta servidora. Pero la referencia sí, por si en algún momento usted quiere pues conseguir estos libros. Aquí está, tengo que arreglar esto, no es ese año, es 2024. Este es uno de los libros más recientes, es un libro de este año. Es un libro buenísimo, pero si usted es como yo, que está corto de vista, las letras son bien, bien mini, mini, mini. Pero es un libro bueno. Hay personas que me preguntan si esta profesión tiene una certificación. Sí, existe una certificación. Yo soy miembro de esta entidad, se me fue ahora la sigla, estoy pensando en la sigla, pero también se las puedo compartir cuando le envíe el diploma, les voy a compartir la dirección. Tú te puedes asociar, a ser miembro. Yo pago mi carácter personal como educadora, yo pago $220 al año, recibo la revista de fraude todo de cada 3 meses. Ellos dan una certificación. Yo me estoy preparando para tomar esa certificación en verano. Es Certified Fraud Examinator, certificador de fraude examinador. Es una de las licencias, aparte de lo que es el CPA. Hay otras muchas certificaciones dentro del área de auditoría y contabilidad y una de ellas es el CFE, Certified Fraud Examinator. Este libro es Tú estudiar este libro desde la primera página hasta la última página es estudiar para el examen. El libro está hecho para estudiar para el examen. Es una de las herramientas que recomiendan ellos como entidad. Por eso, pues, voy a compartir contigo la referencia. Otra de las referencias usadas para preparar esta presentación fue la de Brack. Este escritor me gusta mucho. Es un escritor independiente. Él tiene una serie de libros. Yo creo que ya he comprado como 5 de él. Él es profesor también, aparte de que es CPA y es CFE. Él escribe libros para usarlos en sus propias clases. Uno de ellos, pues, este libro de examinación de fraude. Yo doy esta clase a nivel del bachillerato en donde trabajo en la universidad actual. Así que estas referencias que te estoy presentando son referencias validadas, las uso para dar mis clases. Normalmente para esta clase, pues no tengo un libro como tal. Este libro, pues a pesar del otro que te mencioné, eh, yo se los requería a mis estudiantes, pero muchos de ellos pues no los compran o no los pueden adquirir. Así que lo que hago es usar de los compendios que tengo, de varios libros, compendiarlos y hacer presentaciones para dar mis clases.
Y otra herramienta que quiero dejarte por aquí, pues leí fracciones de él. No lo he leído completo porque lo mandé a buscar. Mi esposo dice que yo soy la eterna estudiante. He botado un montón de libros, pero sigo comprando unos libros. Es que me quiero especializar, estoy escribiendo del área de controles internos. Así es que he estado leyendo. Para tú escribir, pues tienes que leer y buscar o investigar. Y no tan solo investigar artículos de revistas profesionales, sino a mí. Desde mi grado doctoral, pues me gusta leer libros. Se supone que para investigar, tú investigues más con revistas profesionales, pero me gusta hacer las dos y ha sido satisfactorio para mí. Así que de he leído fracciones. Creo que me leí los primeros, como 2 capítulos, pero no lo he visto completo. Lo puse como recomendación porque creo que lo que leí me gusta y es bastante informativo. Se titula Contabilidad Forense, el tercer ojo de la fraternidad contable. Así que te lo dejo también por ahí. Hay otro que no lo compartí, que es del 2011, que es de la casa editora Magro, pero te lo puedo compartir. No lo compartí porque dije, pues es una referencia bastante viejita, dirán. Pero hay libros que aunque son viejitos o viejitos en el sentido de que normalmente si tú vas a hacer una investigación, se recomienda que sean de los últimos 5 años hacia acá. O sea que estamos en el 24, me iría hasta el 20 más o menos, 20, 21, 22, 23, 24, 24 y ya estamos en las postrimerías de acabar este año. Este, no me quiero ir sin antes pues mirar los nombres de quien tengo y copiarlos por aquí para entonces ahora rapidito en la tarde enviarle su diploma. Les dejo por ahí pues ya mi teléfono casi es público, por si en algún momento quiere preguntarme o dejarme saber algo. Está mi correo electrónico, uno de los tantos que tengo, está mi dirección por ahí. No sé si tienen alguna pregunta o duda, pueden abrir su micrófono en confianza, algo que me quieran preguntar, algo que me quieran exponer, pues para eso estamos. De mi parte, pues, le puedo indicar, pues, que estoy escribiendo ahora en enero. Verán en mi página, todavía no tengo permiso de mi editora para compartir mis 2 portadas, pero como le dije al principio, estoy escribiendo y ya está. Yo digo que son los bebés que me va a regalar el niñito Jesús, porque yo no creo en Santa Claus, creo en el niño Jesús. Uno de ellos se llama el ABC de los controles internos, un manual para que empresas y organizaciones y profesionales como nosotros lo puedan tener como herramienta. Algo que te mencioné durante la presentación, el énfasis de que en las empresas no se cometa fraude, no se cometa lavado de dinero, malversación de fondos, actos ilegales, malas prácticas, irregularidades, es el tener una buena estructura de controles internos. Si tú tienes una buena estructura de controles internos, por más pequeña que sea tu empresa, esa empresa va a ser exitosa, va a ser eficiente. Y digo por más pequeña, porque aún la panadería de la esquina donde vamos todas las mañanas o una vez o 2 veces por la semana a comprar café, aún esa panadería de la esquina debe tener sus controles internos. Muchas veces cuando voy a empresas pequeñas a comprar y veo el quítate tú para ponerme yo en la caja, a mí me da algo malo. Yo digo, la caja registradora es la que tiene la entrada y salida de dinero. Ya eso es un control interno. El que una caja registradora se abra y si yo, María Meléndez, soy la cajera de 9 a 1 de la tarde, y en esa caja alguien mete la mano mientras yo estoy en mi turno, ya eso es un control interno que no es eficiente. Así es que por eso decidí escribir ese libro y el otro libro que sale, van a salir juntos los dos, va a ser el libro de auditoría interna versus auditoría externa. Y como le mencioné, tan pronto termine mi investigación con el licenciado CPA y mi mejor amigo, porque también es académico, Ismael Vélez, pues publicaremos algo relacionado con auditoría forense, pero ya ese será compartido. Aparte de eso, pues no tan solo escribo en el área
académica, si no, pues ya tengo un libro publicado, mi primer libro se llama Tan simple como amar, y de esa área pues viene por ahí Tan simple como vivir y un devocionario. Así es que febrero lo estaré estrenando con 4 publicaciones, así que se podrán imaginar cómo me siento. Pues gente encantada de conocerlo, encantada de que me sigan por las redes. Y pues esperen por ahí porque en enero vengo con un webinar relacionado con el desempeño gerencial. Es una actividad que ya la presenté a la Asociación de Estudiantes de Contabilidad en Calley, la presenté en otro lugar. Así es que pues la traigo como un webinar gratis para aquellos que me siguen por las redes. Pues gente encantada de conocerlos, aquellos que no conocía, encantada de saludar a aquellos que fueron mis estudiantes, que andan por ahí como 2 o 3, y encantada de conocer a aquellos que no he conocido y a los que son mis estudiantes que está por ahí Silva y Gabriel. Muchas bendiciones para todos y feliz Navidad. Bye bye. Muchas gracias por su tiempo y su dedicación. Ok, Gracias, cuídense mucho, Y profesora. encantada. Nos mucho éxito. vemos. Muchas Gracias a gracias por ustedes, su tiempo, bendiciones. profesora. Feliz Navidad igualmente para usted. Bye bye, muchas gracias, gente. Cuídense mucho, bendiciones.